Bienvenidos a Power States, el podcast del mundo de los rallies. En el episodio de hoy recordamos el Rally Príncipe de Asturias 2005, una cita que sirvió para dirimir el campeón de España de aquel año y que sin duda fue una de las ediciones más polémicas que se recuerdan. Sin lugar a dudas, el año 2005 del Campeonato de España de Rallys de Asfalto estuvo marcado por un enfrentamiento cara a cara entre Dani Sordo y Alberto Evia. Un Alberto Evia que venía del año 2004, donde fue campeón de España con el Renault Clio Super 1600, y un Dani Sordo pues que venía con la vitola de ser el próximo español en llegar al Mundial. Había ganado las dos últimas carreras de la temporada anterior, disputadas en Málaga y en Madrid, con el Citroën C2 Super 1600, y en 2005 todo hacía indicar que iba a ser el hombre a batir. Pero antes de entrar en materia, conviene analizar un poco cómo fue aquella temporada 2005, una temporada en la que había grandes nombres en la lista de inscritos, como el ya campeón Miguel Fuster, que ese año participaba con otro Clio Super 1600 de IMEX Laca, Enrique García Ojeda, que hacía lo propio con un 206 Super 1600 del equipo oficial Piot España, o los hermanos Vallejo, que participaban con el Fiat Punto Super 1600. La verdad que fue una época buena en cuanto a la participación de marcas oficiales se refiere, y una época en la que hubo mucho nivel de pilotos. La verdad que muchos consideran que fue la última gran época del Nacional de Asfalto, y si bien está claro que eso es una opinión muy personal, hay una cosa que es totalmente indiscutible, y es que aquel año 2005 ha sido sin duda uno de los que más gente se ha visto en las cunetas animando a todos los pilotos. Está claro que el motivo principal era uno, y era esa rivalidad ya comentada entre Evia y Sordo, entre Asturias y Cantabria. Fue una temporada en la que esa tensión territorial se llevó a un punto nunca antes conocido. Pero antes de entrar de lleno a hablar de ese Rally Príncipe de Asturias del año 2005, conviene hacer un breve resumen de cómo se había desarrollado la temporada hasta ese momento. La verdad que solo hubo dos protagonistas, no se puede decir lo contrario, no se puede decir otra cosa. Todos los rallies que se corrieron fueron ganados o bien por Berti Evia o bien por Dani Sordo, con la única excepción del Rally de Canarias, donde se la anotó Joan Vinges. Un Joan Vinges que además, por desgracia, aquella temporada iba a suponer un antes y un después en su carrera tras el dramático accidente que sufrió en el Rally de Avilés, donde pues su Peugeot 206 Super 1600, después de un accidente, se incendió con graves consecuencias para el copiloto de Joan por aquel entonces, Xavi Lorza. En cuanto al resto del campeonato respecta, pues comenzó con la victoria del piloto de Renault en el Rally Villajoyosa, que además fue una victoria muy disputada hasta el último tramo con Dani Sordo, y que finalmente fue a la cesta del piloto de la Pola de Siero.
Tras el comentado paso por Canarias, donde Vinges se sube a lo más alto del cajón, llega a Cantabria, y en Cantabria, en su casa, Dani no falla. Dani da un auténtico recital por delante de Evia, que aguantó bien la cara y, como se suele decir, echó carreras a Dani, pero batir a Dani allí era imposible prácticamente. A continuación llegaban dos citas, seguramente de las más emblemáticas del campeonato de España, como era el Rías Baixas en Vigo y Orense. En el Rías lo gana Dani y, por su parte, Evia termina cuarto tras sufrir dos pinchazos. Este iba a ser uno de los primeros contratiempos grandes de Berti aquella temporada, y es que es cierto que a lo largo de todo aquel año los pinchazos le supusieron una pérdida de puntos muy, muy importante. El asturiano, sabedor de que en aquel Vigo se le habían empezado a poner las cosas un poco cuesta arriba, sabía que en Orense tenía que aprovechar al 100% el factor de que Dani no corriera. Recordemos que Dani Sordo aquella temporada tenía un doble programa, uno el que estamos comentando en el Campeonato de España y el otro en el Mundial Junior. Y Dani sabía que en el Mundial Junior tenía que dar el 100% y llevárselo, porque era lo que seguramente al año siguiente le permitiría poder competir en el Campeonato del Mundo con un coche de la máxima categoría. Por lo tanto, eso, Evia tenía que ganar Orense, y fue lo que hizo. La verdad que aprovechó esa oportunidad muy bien y bueno, le sirvió para igualar un poco las tornas y confiar en que los rallies asturianos, sus rallies de casa que venían a continuación, con Ferrol entre medias, pudieran servirle para recuperar ese terreno perdido, y que no iba a ser una tarea nada fácil. El primero de ellos sería el rally de Avilés, que ya hemos comentado antes, que es donde se produce aquel fuerte accidente de Joan Vinges y Xavi Lorza. Y es verdad que es un rally raro porque, como ellos comentaban, nadie tenía el espíritu de correr, nadie tenía el espíritu ni las ganas de competir tras aquel suceso que tocó muy de lleno a todos los equipos. Pero bueno, el rally continuó y lo ganó Evia por delante de Sordo, con lo cual Berti comenzaba un poco allá a recuperar el pulso del campeonato y a volver a creerse, entre comillas, que podía reeditar su título de campeón de España. Pero de nuevo, en la siguiente prueba, en Ferrol, le llega otro mazazo grande, porque vuelve a ver cómo Dani Sordo gana un rally. Y ya no es que lo ganase Dani, es que de nuevo el piloto de Renault es víctima de otros dos pinchazos que le hacen acabar sexto en la general. La verdad que es un momento muy, muy duro para Evia, porque ahí ya sí que ve que el campeonato se va a jugar prácticamente a una carta en las siguientes carreras, y es difícil, ¿no? Es una situación que se antoja muy difícil de gestionar. Y es aquí ya cuando entramos en terreno 100% Asturias, con la disputa del Rally de Llanes y del Rally Príncipe de Asturias. Como curiosidad, aquel año el Llanes, que siempre se suele disputar en octubre o finales de septiembre, pues pasaba a ocupar la fecha del Príncipe a mediados de septiembre, y por su parte la prueba organizada por el Automóvil Club del Principado de Asturias pasaba a ocupar la fecha del 8 al 10 de octubre. Como comentamos, el rally de Llanes, un rally siempre complicado, con tramos muy de la vieja escuela, por así decirlo, se complicó para Evia muchísimo desde los primeros compases. Además fue un rally marcado por la lluvia, que complicaba aún más, si cabe,
los exigentes tramos del oriente asturiano. Y en el tercer tramo Berti pega, tiene un golpe y pincha, y eso ya le hipoteca todo el rally. Ya por mucho que quiso, no pudo recuperar el terreno perdido, y encima Dani Sordo vuelve a ganar. Dani Sordo vuelve a dar un puñetazo encima de la mesa. Y bueno, la verdad que parece un guión de alguna película de Hollywood. El campeonato aquel año se iba a jugar, se iba a disputar, iba a ser un cara o cruz en la casa de Evia, y en un rally de los más míticos del panorama nacional, como es el Príncipe de Asturias. Las cuentas estaban claras, no había que hacer muchos cálculos. Si Sordo ganaba en el Príncipe, era campeón de España. Y para que Berti pudiera tener opciones en el Rally Costa del Sol, que más tarde se suspendería, solo le valía ganar. Es decir, una victoria de Dani decantaba el campeonato, y una victoria de Berti le dejaba todavía con un poquito de aire para intentar pelear por su segundo campeonato de España. Aquel Príncipe de Asturias, la verdad que fue inigualable. La afición cántabra y la afición asturiana se desplazó en masa a los tramos. Además, ese año favorecía mucho que el rally era sábado y domingo, y favoreció mucho pues que, al contrario de lo que suele ser habitual en Asturias en esa época del año, hizo una semana de sol, de temperaturas primaverales. La verdad es que había todos los ingredientes perfectos para disfrutar de un gran espectáculo. Es cierto que durante toda la temporada las aficiones, esa rivalidad había ido tornándose en algo un poco ya más extradeportivo. Era muy habitual las conversaciones por aquel entonces en los tan populares foros de competición, en los que el tono ya empezaba a subir un poco más de lo que suele ser habitual en el mundo del automovilismo. Se empezaba a respirar una tensión que como veríamos más tarde, podía llegar a límites que nunca antes se habían explorado. Y bueno, eso también le daba al rally un aliciente muy particular. En cuanto a lo que el recorrido se refiere, pues la estructura era muy similar a la de la edición anterior, con 3 tramos a disputarse el viernes, que eran la Rasa, Horizón y Libardón, que se hacían a 3 pasadas, quitando la Rasa, que se hacía solamente en 2 ocasiones. Y el sábado, pues la gran novedad, y que a la postre sería la gran protagonista del rally, era el tramo de la Horre a Pajomal, que sustituía a otro clásico como era Carballín, La Falla y Santa Bárbara, otro de los tramos sin los que no se puede entender el automovilismo en Asturias y en España. En total sumaban 237 kilómetros contra el crono, que se presumían de alta tensión desde el primer metro, y así fue. Tras las pertinentes verificaciones y ceremonia de salida, la acción comenzaba ya el viernes, y lo hacía con un scratch de Berti Evia, que si bien fue por unas pocas décimas en el tramo de la Rasa, que era muy cortito, suponía un golpe moral importante para Sordo, ¿no? Era un poco como que Evia decía: aquí estoy yo, estoy en casa, y no va a ser tan fácil ganarme. Además, a pesar de que las condiciones climáticas eran muy buenas, es cierto que los tramos asturianos siempre a primera hora pues presentan esas trampas, esas humedades que hacen que quien conozca bien la zona siempre tenga un poquito más a su favor. A partir de ahí, pues el primer bucle lo dominó Evia con bastante autoridad, pero tras el paso de los pilotos por las asistencias, empezaba el contraataque de Dani Sordo. Un contraataque que empezaba desde el primer tramo del segundo bucle, y que le hacían llegar a la última asistencia separado por apenas medio segundo de diferencia detrás del piloto de Renault y actual campeón de España.
aunque para desgracia de los miles y miles de aficionados que acudieron en masa ese fin de semana a Asturias, la última pasada por Libardón, que sin duda era el tramo estrella de este viernes, de esta primera jornada de competición, se iba a tener que suspender precisamente por la cantidad de aficionados y su mala colocación en el tramo, por lo que el delegado de seguridad no tuvo otra opción que anular el tramo, que se presumía de lo más interesante, porque sin duda Libardón estaba siendo el termómetro, estaba siendo la vara de medir de esta primera etapa del Rally Príncipe de Asturias. Como anécdota, y para ver un poco el alto ritmo al que se estaba rodando, comentar que Dani Sordo, de la segunda pasada a la primera por Libardón, bajó nada menos que 13 segundos, una auténtica barbaridad para el ritmo en el que estaban rodando los dos hombres de cabeza. Así las cosas, el piloto de la Pola de Siero se iba el viernes a dormir con poco más de 2 segundos de ventaja sobre el de Puente de San Miguel, sobre Dani Sordo, el piloto del C2 Super 1600 de autogomas, pero con absolutamente todo por decidir en una jornada del domingo que se presentaba apasionante. Y efectivamente el guión se cumplía. Y en los primeros compases del tramo de Pajomal, el domingo por la mañana, Dani Sordo salía con todo, salía dando lo mejor de sí mismo y demostrando por qué estaba llamado a hacer grandes cosas en el futuro. La verdad es que enseguida da un golpe en la mesa e iguala en la general a Berti, y en los siguientes tramos consigue meterle un poquito más de tiempo, que le hacen llegar a la primera asistencia como líder de la general. Recordemos además que hasta ese momento el único líder, el único primer clasificado había sido Berti Evia, con lo cual el panorama que se le presenta al Poleso a falta de 3 tramos es muy complejo. Se juega el campeonato, se juega más que el campeonato el mantener sus opciones, ¿no? Quedando 3 tramos con las diferencias exiguas y sabiendo que Dani siempre tiene un poquito de margen, que Dani, si no gana este Rally Príncipe de Asturias, le iba a quedar otra bala en la recámara, mientras que para él era todo o nada. El primer tramo del último bucle de este Rally Príncipe de Asturias volvía a ser la novedad del rally, el tramo de la Orrea-Pajomal, los 20 kilómetros, un poquito más, que separaban las inmediaciones de Carballín con la Felguera y que van a suponer uno de los episodios, sin duda yo creo, más desagradables de los rallies en España en los últimos años. Sucedió lo siguiente: Evia, que salía en primera posición, terminó el tramo sin problemas, de hecho marcó un crono estratosférico espectacular, rebajando en más de 14 segundos su tiempo de la primera pasada, y sin embargo a continuación, que llegaba Dani Sordo, ya en los tiempos intermedios se podía observar que algo extraño sucedía. De hecho, a mitad de tramo iba perdiendo 3 segundos, que aunque pudiera parecer poco, es cierto que con las diferencias que se estaban manejando en ese rally parecía algo extraño. Sin embargo, todas las alarmas saltaban cuando Dani, al acabar el tramo en la radio, comenta que se ha encontrado, a falta de unos kilómetros para el final, con una serie de piedras en mitad del tramo y un tronco. Él, a pesar de golpearlo, consigue acabar el rally, todo esto con el consiguiente susto, además en una zona muy rápida que podía haber supuesto un accidente serio. Y bueno, pero consigue acabar el tramo, pierde varios segundos con Berti, 2 en concreto, que es una diferencia muy pequeña para lo que había sucedido, y los rumores, estas alarmas, se confirman cuando llega a continuación Fuster, llega a continuación Fombona, el primero de ellos con un pinchazo y el segundo con daños en el cubrecárter. A pesar del incidente ya comentado, Sordo consigue mantener su liderato tras el famoso tramo en el que suceden estos incidentes, y quedan 2 especiales por disputar. Entonces, mientras en los despachos los comisarios trabajan a toda velocidad para tener una decisión, para tener una respuesta, porque claro, en ese momento tanto el equipo Citroën Autogomas como el equipo Renault
acuden a despachos de los comisarios, todo el mundo quiere saber qué va a pasar, qué ha sucedido, cuál es la decisión y como comentamos, quedan 2 tramos por disputarse y la tensión se podía cortar con un cuchillo, ¿no? Como si fuera mantequilla. La verdad que, bueno, el penúltimo tramo del rally lo gana Sordo por muy poco tiempo y el último lo gana Evia, de forma que además con ese tiempo, con ese resultado, ganaba el rally de forma absoluta. Pero todo esto se venía abajo cuando, tras varias horas, los comisarios deportivos deciden neutralizar el ya comentado tramo de Pajomal, dando el mismo tiempo de Evia a todos los participantes, con lo que Dani Sordo de esta forma pasaba a ganar el Rally Príncipe de Asturias del año 2005 y pasaba a ser campeón de España. Sin duda, uno de los títulos de campeonato de España más controvertidos, más polémicos y que daría mucho que hablar en las semanas siguientes. Se habló, entre otras cosas, de que en la primera jornada de competición había habido una mancha de aceite en un tramo y que la organización no había querido intervenir. Se habló de presiones por parte de Citroën de abandonar el rally, además con la fuerza que en ese momento también tenía Dani Sordo en el campeonato. Se habló de que si Sordo solo había perdido 2 segundos en ese tramo e incluso había bajado su registro de la pasada anterior, esos troncos, esas piedras no habían sido para tanto. Pero lo que está claro que, bueno, sí que es cierto que fue una cosa que desvirtuó los resultados de ese tramo y por lo tanto la organización consideró que se tenía que neutralizar. Por lo tanto, Dani Sordo pasaba a ser el nuevo campeón de España, como ya comentamos. Un título que sin duda fue merecido seguramente para Dani aquel año, pero que fue una pena el que se decidiera así, ¿no? Evidentemente todo el asunto este de las piedras y los troncos causó mucho revuelo y aumentó más si cabe la tensión entre los aficionados cántabros y asturianos porque lógicamente en ese primer momento todos pensaron en aficionados, en este caso asturianos, afines a Bertievia, que habían colocado estos obstáculos en mitad del tramo y eso pues la verdad es que es una cosa que nunca sabremos a ciencia cierta. Días después la organización emitió un comunicado aludiendo a causas naturales, el hecho pues, del derrumbe de esas piedras y demás, con lo que, bueno, cubrió el expediente, se salió para adelante y ahí quedó el asunto. Aunque por desgracia lo que siempre quedará en la historia, lo que siempre quedará en el imaginario colectivo fue que el único campeonato de España que ha ganado Dani Sordo, que aquel campeonato de España del año 2005 se decidió en los despachos por culpa de unos sucesos que nunca quedaron claros y que son de carácter totalmente extradeportivo, lo cual pues es una pena enorme porque el gran año que nos ofrecieron en lo deportivo a tanto Alberto como Dani, tanto la afición cántabra como la asturiana, quedó ensombrecida por un puñado de troncos y un puñado de piedras. El resto de aquella temporada 2005, pues en el apartado nacional no tuvo mayor historia porque se suspendió el Rally Costa del Sol y en el Mundial de Rallys pues Sordo conseguiría su título junior, su título de campeón del mundo junior, que en el año 2006 se traduciría en el debut del cántabro con un coche de la máxima categoría. Y de esta forma llegamos al final del episodio de hoy en el que, bueno, hemos tratado de acercaros de una forma un poco más personal, como hemos dicho, uno de los episodios más desagradables que puso fin a una de las temporadas más bonitas que se recuerdan del Campeonato de España de rallies de asfalto. La verdad que es difícil explicar para quien no lo haya vivido cómo eran esas carreras, cómo era esa tensión que se respiraba tanto y tanto en el ambiente popular entre los aficionados y que como ya hemos comentado, por desgracia, tuvo un triste final, un extraño final
en el que lógicamente pues los perjudicados siempre pensaron que se podían haber hecho las cosas de otra forma, pero como se suele decir en el lenguaje popular, nunca llueve a gusto de todos. Más adelante, en el año 2010, Berti Evia volvería a ser campeón de España, aunque esto sin duda no le quitó nunca la espinita de este año 2005. La verdad es que siempre quedará en la memoria que hubiera pasado sin esos troncos, sin esas piedras, si podría haber sido el segundo título consecutivo de Berti, o si por lo contrario Dani se hubiera adjudicado de igual forma, que la verdad es que lo tenía muy de cara. Bueno, un servidor se despide aquí. Esperamos desde OM Sport que os haya gustado este segundo episodio, que lo hayáis disfrutado. Y nada, en próximas semanas tendremos ya en marcha el tercer capítulo, en el que os desvelaremos muchas sorpresas y bueno, es como siempre cositas más personales de este gran deporte que son los rallies, que tanto y tanto nos apasionan.